el Departamento de Artes Plásticas te quiere agradecer muchísimo la invitación. Pues yo sé que estás muy ocupada y que tienes varias cosas ahí como trabajando, pero realmente no encontrábamos otro artista que realmente pudiera resumir, ¿no?, la disciplina entre arte sonoro, tecnología y ciencia. Y creo que tú eres un perfecto ejemplo para que también los estudiantes del Outlab conozcan tu trabajo y para que vean qué otro tipo de plataformas se pueden hacer en el arte contemporáneo. Y bueno, presento a Leslie, para algunos de ustedes ya la conocen, ¿no? Porque hemos estado platicando en algunas de mis clases sobre ti, pero aprovecho para dar un poquito más de información. Leslie García es una artista visual, sonora, investigadora, docente y desarrolladora de medios digitales nacida en Tijuana. Realmente ella lo que está haciendo, está explorando y fusiona el arte, la ciencia y la tecnología, como ya lo mencioné hace ratito, y lo que ella hace es la producción de herramientas visuales, de audio, prototipos electrónicos, diseños de piezas net art, así como el desarrollo de hardware e interfaces biológicas. El trabajo de Leslie ha formado parte de festivales nacionales e internacionales, así como también tiene exposiciones individuales y colectivas alrededor del mundo. Entre ellas se pueden encontrar o ha expuesto en el Media Lab Prado, Museo de Arte de Reina Sofía, en el Museum of Latin American Arts, Pixel Festival, Arts Electrónica en México, el Centro Cultural de España, entre muchísimas otras exposiciones que ha tenido. Es cofundadora de un colectivo que se llama, con otras personas como Paloma, Tiago y Emanuel, del colectivo Interspecies, o Interspecifics. Interspecifics, sí. Lo fundó en el 2013, hasta el presente está funcionando, y lo que hace este colectivo es experimentar entre la interacción del arte y la ciencia, y la línea de investigación siempre está basado en el uso del sonido. Entonces se me hace muy interesante porque ellos lo que empiezan a hacer es una investigación que sí está basado, ¿no?, en esta parte sonora, pero siempre está enfocada a bacterias, plantas, musgos o humanos, dependiendo del proyecto que vayan analizando. Entonces se me hace como un súper ejemplo de cómo, bueno, el trabajo de Leslie, así como del colectivo, cómo podemos fusionar o cómo la interdisciplina se da entre estos diferentes procesos creativos, que al final la ciencia también tiene proceso creativo, así como la tecnología. Entonces, pues sin más, te cedo la palabra, Leslie. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Me parece una gran oportunidad poder compartir con ustedes un poquito de los procesos. Quisiera empezar hablando de la colectividad, también como una forma de exploración del arte, porque en mi caso la idea de colectividad ha sido una constante desde el inicio. El primer colectivo del que fui parte, que ayudé a cofundar, fue Dream Addictive en Tijuana en 2003, y en ese entonces pues estábamos explorando cuestiones más básicas sobre las implicaciones de la tecnología, ¿no? Estábamos fascinados por el Internet en ese momento porque había aún pues atisbos de libertad y de autonomía que prometía este espacio, aunque después con la aparición de las redes sociales y la web 2.0 se convirtió en un espacio completamente corporativo y dominado. Y justamente una de las grandes sorpresas del 2020 fue cómo el Internet volvió a retomar esa fuerza y esa actitud de espacio de conexión más allá del Facebook y del Twitter, ¿no? Estamos otra vez tratando de encontrar contenidos, tratando de encontrar sorpresas navegando por las redes. Y bueno, desde el principio, obviamente, Dream Addictive también tenía una misión sonora. Trabajamos también con el diseño de sonido y pues abordábamos temas muy relativos a la frontera, ¿no? Si bien la frontera o fue uno de los principales temas de los artistas contemporáneos de Tijuana, nosotros queríamos abordarla como la no existencia de la frontera. De alguna manera queríamos desarrollar piezas que rompieran con ese espacio, que nos dejaran ir más allá
y también romper con la delimitación de los espacios culturales, ¿no? Porque hablar en ese entonces de arte en Internet era muy complicado. La gente solo pensaba que era como, diseñas páginas web, así como muy, muy simplista. Y ese espacio para mí fue sobre todo un espacio para desarrollar experiencia, para entender también posturas políticas que estaban presentes en el uso de tecnologías, en el uso de herramientas que se estaban democratizando, tener una postura con respecto al trabajar con código abierto y con herramientas open source. Y bueno, fue también un momento donde descubrimos juntos toda la corriente de artes electrónicas en Latinoamérica, ¿no? Gracias justamente a ese tipo de foros, gracias a encuentros organizados paradójicamente por un espacio en España, el Media Lab Prado, que a partir de esas reuniones luego surgieron otros espacios como el Lab Sur Lab, que fue uno de los grandes encuentros de laboratorios independientes de arte y tecnología en Latinoamérica. Obviamente siempre hay un aspecto relativo al activismo en este tipo de trabajo y justamente en 2010 cerró Interspecifics Dream Addictive y empezamos Astrovandalistas. Y Astrovandalistas empezó con Rodrigo Frenk en la Ciudad de México, un gran amigo, gran colaborador. Luego se unió Gabo Carrera, Tiago Gersan. En algún momento había 17 personas colaborando de distintos tipos, allegados, amigos, todos como interesados en este tipo de trabajo que queríamos emprender. Y Astrovandalista, sobre todo lo que trabajó fue una cuestión sobre las políticas detrás de la tecnología y muy particularmente las políticas detrás de las redes sociales. Entonces, muchas de las piezas que desarrollamos ahí tenían que ver con la activación física de lógicas que se desarrollaban en las redes, pero que queríamos tuvieran un impacto en el espacio físico y también cuestionar qué clase de comunicación, qué clase de contacto se genera en ese tipo de espacio externo, mediado, impersonal, ¿no? Entonces había también ese tipo de cuestionamientos. Y finalmente el último proyecto colectivo del que que estoy formando parte es Interspecifics. Ya tenemos desde el 2013 funcionando y Interspecifics da espacio a uno de mis grandes intereses que siempre ha sido la ciencia. No me gusta decir que soy una científica frustrada porque no lo soy, lo exploro a mi manera y de alguna manera estoy en contacto con estos temas y con estos procesos. Solamente que algo que pasa muy interesante en este espacio es que los artistas podemos hacer preguntas que los científicos no están permitidos a hacerse, ¿no? Entonces, ahí está nuestra función dentro de la investigación del arte y dentro de estos procesos, ¿no? Yo personalmente colaboro en otros espacios también con el colectivo Oris, que es una disquera que está enfocada en dar espacio a mujeres, personas no binarias y personas trans de la escena latinoamericana. Nos enfocamos en apoyar esos procesos de producción musical y en darle salida. Y es un trabajo completamente conformado por todas las que estamos dentro de la disquera. En cuestiones prácticas es un sello, pero en cuestiones emocionales somos un grupo de apoyo, ¿no? También para sobrevivir y mantenernos. Y pues yo sigo con un proyecto que está activo desde el 2006 más o menos, que se llama Microm, que es precisamente mi proyecto personal de música electrónica, ¿no? La música siempre ha sido una parte fundamental en mi exploración. Muchos años estuve desarrollando
instrumentos porque pensé que era la mejor manera de entrar en contacto con la materia del sonido, entender cómo se generaba ese sonido desde su origen más básico, pero después decidí que simplemente quería la subjetividad de lo que implica una composición sonora, ¿no? Ya con Interspecifics, ya con estos otros colectivos, tengo muchos otros cuestionamientos con respecto a la forma en que abordo el sonido, y para mí esto también es como un espacio de autorreflexión, ¿no? Poder tener un momento a solas donde el proceso creativo no esté mediado siempre por una decisión colectiva, sino por una subjetividad personal, y creo que eso me mantiene sana y como centrada, ¿no? Lo he entendido después de muchos años. Y pues bueno, quiero compartirles una selección del trabajo que considero más relevante de estos ya 17 años de práctica. Es muy extraño decirlo porque cuando empecé era muy joven, realmente. Mi primera exhibición la tuve a los 18 años en la Casa de la Cultura de Tijuana. No sé cómo sucedió eso, pero sucedió y para mí fue un momento muy importante. He tenido siempre la fortuna de estar en el momento correcto, en el lugar correcto y conocer a las personas que necesito para compartir mi información, para darme guía, para apuntarme en la dirección que es más conveniente para mi proceso. Y en ese sentido, Tijuana es una gran cuna y es un gran lugar, porque debido a su espacio, pues todos terminan conociéndose, intercambiando, y siempre hay ganas de escuchar. Aunque hay diferencias, te puedo dar un espacio y vamos a hablar, ¿no? Entonces, un poco esa ha sido también una escuela para mí. Voy a empezar del último proyecto hacia atrás. Y bueno, no sé si se está viendo encima de la presentación la pantalla de... No, lo que nosotros vemos es justamente como un texto, dice comunicaciones especulativas. Perfecto. 2020, bueno, 2020. Perfecto. Excelente. Bueno, Comunicaciones Especulativas justamente es un proyecto desarrollado con el colectivo Interspecifics. El colectivo lo forma Paloma López de Guadalajara, Emanuel Anguiano de Puebla, que es un maestro, ingeniero físico, artista, que tuvimos el gusto de conocer en uno de nuestros talleres ya hace como 5 años, y desde entonces se integró al colectivo y pues hemos trabajado con él todo este tiempo. Felipe Rebolledo de Chile, que también tuvimos el gusto de conocerlo en un taller, y Carles Pitardío de Barcelona, que también es un colaborador activo del colectivo. Y bueno, Comunicaciones Especulativas es un proyecto bastante amplio que explora la posibilidad de la comunicación interespecie a partir de la búsqueda de patrones morfológicos en bacterias. Entonces, para este proyecto tuvimos la fortuna de encontrar varias personas en el camino que nos apuntaron primero a conocer a la bacteria Panibacillus vortex, que es la bacteria con la que trabajamos para decodificar sus comportamientos. Juan Keimar y Fernán Federici del Laboratorio de Microbiología de la Universidad Católica de Chile. Fue un encuentro muy bonito. Nosotros estábamos desarrollando la tecnología, hicimos una presentación y Juan y Fernán se nos acercaron y nos dijeron: tienen que conocer esta bacteria. Y fuimos a su laboratorio y realmente es una bacteria muy, muy impresionante. Les voy a mostrar un poquito de lo que hace esta bacteria. Creo que voy a tener que cambiar de pantalla. Y bueno, esta bacteria tiene un comportamiento de movilidad, que es un comportamiento muy especial porque no tiene un órgano específico para esa motilidad, sino que
lo hace a partir de un proceso colaborativo y a través del release o ¿cómo se dice en español? La deposición de un material bioquímico en su medio para poder impulsarse. Entonces, les comparto la otra pantalla. Primero que nada, lo que hicimos fue desarrollar la tecnología, el microscopio y una serie de algoritmos para observar a este organismo, para tomar time-lapses, para analizarlo, utilizando un esquema de inteligencia artificial, permitirle a la máquina aprender de los diferentes procesos que estábamos recolectando de este organismo. Una segunda finalidad fue un montaje en formato de instalación, que básicamente es un montaje donde mostramos el experimento, mostramos cómo estamos recabando información, mostramos la bacteria, mostramos el proceso, el análisis de la inteligencia artificial y finalmente una presentación en vivo que se hace con ese material que se va acumulando en el tiempo. Nuestra inteligencia tiene dos funciones. Primero, acumular información del organismo y segundo, relacionar esa información con un proceso de composición musical. Si bien la inteligencia no toca música por ella misma, nos guía y nos da instrucciones respecto a qué tipo de música y qué tipo de estructuras podemos interpretar durante el espacio performativo. Entonces les voy a mostrar un video, una parte de un video que recopila parte de estas presentaciones. La bacteria solita, tal y como es, y lo que hacemos es relacionar la visualización natural de la bacteria y permitir también visualizar los análisis que la inteligencia realiza sobre ella. Entonces el performance realmente se construye como una juxtaposición de capas de las características naturales del organismo y las observaciones artificiales de la máquina. También las características que va extrayendo transmitidas en un formato de compresión que se llama Open Source Control, que básicamente es un formato que vía red los valores paramétricos se llaman parámetros. Los valores los integramos en los indicadores para caracterizar nuestros grupos. Entonces, la colaboración entre bacteria, máquina y humano se da en ese espacio. Del video. ¿Sí? A lo mejor se puede bajar un poquito el audio del video para que te podamos escuchar. Ahí está. Estas imágenes es parte de la segunda interpretación que realizamos, que son los time-lapses pasados por un proceso de análisis volumétrico. Entonces, lo que vemos no es una animación, sino simplemente una elevación morfológica del espacio para permitirnos entrar en el espacio de la bacteria, ¿no? Entonces, en algún punto en el performance estamos viendo todo esto de manera bidimensional como se ve en el microscopio y luego muta el espacio y entramos a este mundo que es el mundo que forma la bacteria Panicobacillus.
Justamente este proyecto en términos de diseño sonoro fue muy interesante porque nos empujó a buscar distintas estrategias de sonido, más allá de los procesos de música electroacústica que terminan siendo una, digamos, estrategia muy formal del arte sonoro, ¿no? Así como lo es el ruido también, pero nosotros estábamos interesados en mutar nuestra perspectiva, en tratar también de encontrar un lenguaje más contemporáneo en términos de cómo la electrónica se puede construir. Y resultó que esta pieza se mostró en los festivales MUTEC, tanto de Canadá como de México. En el caso de Canadá, se presentó una pieza en 5 momentos, que es más o menos la música que estaban escuchando ahorita y que pueden escuchar en SoundCloud o en Spotify, donde más les guste. Y una primera pieza tiene un carácter más contemplativo, electroacústico, ambient. La forma en que se presenta es multicanal, hay una espacialización en el cuarto donde se hace la presentación. Y la versión que hicimos para MUTEC México fue un reto más grande porque el espacio donde nos presentaron era una de las salas principales de la programación nocturna. Entonces, decir la programación nocturna es hablar de la noche de fiesta, básicamente, ¿no? Entonces, era un gran reto para nosotros, como que vamos a presentar en un escenario así. El escenario es bellísimo porque es esta pantalla de alta definición a piso, en LED completa. Y entonces para esto, pues, decidimos explorar en la misma naturaleza, muy orgánica, 4/4, de movimientos, de clocks continuos que tiene la bacteria, composiciones más cercanas a la música electrónica de noche, ¿no? Un poco de techno, un poco de house tal vez, pero obviamente desde una perspectiva muy experimental. Y fue muy bueno para nosotros hacerlo porque también nos dimos cuenta que había capacidad de poder expresarlo desde ese espacio y desde esa línea de comunicación con un público más joven también, ¿no? Porque también la electroacústica y el noise y todo esto terminan siendo lenguajes que ya son de otras generaciones, ¿no? Entonces las generaciones más jóvenes escuchan otros tipos de músicas electrónicas y eso nos hizo entrar también en contacto con todo este mundo súper interesante. También ese disco está disponible en, en SoundCloud, Bandcamp, etcétera, etcétera. Vamos a continuar por acá. Y bueno, la última versión de la instalación se presentó en el DAAD de Berlín. Nos dieron la residencia Artist in Berlin del 2019 y en la galería de la DAAD hicimos una instalación donde estaba esta pieza sonora que corría de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a sábado, creo que era que estaba abierta la galería. Y fue súper interesante ver la respuesta del público de Berlín porque es una pieza muy compacta en términos de cómo se presenta. No nos interesa llenar el espacio, nos interesa que el sonido sea el que llene el espacio. El sonido y la observación de ese sonido como la emergencia de patrones. Fue muy bien recibida, tuvimos muy buenos comentarios y también tuvimos la fortuna de estar de residencia ese tiempo y entonces nos apropiamos de la galería como si fuera nuestro laboratorio y estábamos básicamente todo el tiempo ahí viendo lo que estaba pasando con la pieza, que es algo que no siempre puedes experimentar. Después tenemos Memoria Esférica 2019, que es una pieza que fue comisionada para la exhibición Sinestesia Olfativa, curada por Iván Edesa. Y esta pieza ocurre en un nuevo museo en la Ciudad de México, el Museo del Perfume, que es un espacio que pretende estar dedicado justamente para la exploración del sentido olfativo y de sus posibilidades. Entonces, cuando Iván nos invitó, no quisimos hacer algo
como directo, no queríamos hacer algo que pudieras oler. Entonces nos embarcamos en un proceso complejo sobre las formas del olfato, ¿no? Y nos dimos cuenta que el gusto tiene una relación muy importante con el olfato, que hay una relación directa con la tráquea en cuanto a la transmisión de olor, y que además cuando se huele a través del gusto, hay una comunicación directa con el hipocampo. Y el hipocampo es una parte del cerebro que juega un papel muy importante en la memoria. Entonces, al encontrar esta relación dijimos, bueno, ¿cuál es el olor más antiguo que pueda recordar el ser humano? Y empezamos a investigar y nos encontramos con uno de mis olores favoritos, que es el petricor, que es el olor de la tierra mojada. Y resulta que es de los olores más ancestrales guardados en la memoria humana. Todo mundo reconoce este olor. Y además, para nuestra sorpresa, es un olor que no viene de la tierra, es un olor que resulta de la ruptura de las bacterias que están sobre el suelo y que al romperse las bacterias con el contacto con el agua, emiten este olor tan particular que es el olor del petricor. Y que además está registrado en innumerables lecturas y libros desde Grecia hasta tiempos contemporáneos. Entonces era como un sujeto perfecto para nuestra investigación. Y en el caso del petricor, lo que hicimos fue desarrollar un sistema para extraer el olor. Entonces aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos la primera parte, que es la parte de extracción, donde destilamos a través de un proceso de arrastre por vapor el olor de tierra común de jardín. Ese olor luego gotea en un agua súper pura, porque además este proceso es de los mejores procesos para eliminar bacterias, pero no elimina olores. Es por eso que no se utiliza de manera comercial. Para nosotros era perfecto, porque justo lo que queríamos era guardar el olor. Y la segunda parte que ustedes ven aquí es una bioimpresora, o nuestro primer boceto de una bioimpresora. Después de mucho tiempo de buscar, nos tardamos casi un año en encontrar esta solución, cómo presentarle al público la experiencia del olor. Estuvimos viendo el trabajo de los chefs del Bulli que desarrollaron la cocina molecular, y entonces se nos ocurrió hacer una bioimpresora que tirara pequeñas gotas de este material mezclado con calcio y con un activo que lo convierten en una mini gelatina, ¿no? Con una membrana muy, muy delgada. Voy a mostrarles. No se guardó bien. ¿Sí se está viendo ahí la otra página o siguen viendo la presentación? Vemos memoria esférica. Ah, ok. Voy a detener y volver a compartir. Que parece que tengo que compartir el nuevo lugar cada vez. Entonces, bueno, aquí está una compilación de ese proceso. El destilado. Y ese destilado finalmente aquí en este proceso se convierte en unas pequeñas esferas que a la gente ponerlas en su boca y romperlas, experimenta el olor del petricor de otra manera distinta que con la nariz. ¿Y qué es lo que pasaba cuando sucedía esto? Inmediatamente la gente nos decía, me acuerdo de cuando entonces venía automáticamente la memoria. Entonces, en el fondo lo que quisimos desarrollar con esto era una máquina de la memoria, una máquina para activar la memoria. Y esas memorias utilizamos un sistema para grabar todos los recuerdos de los asistentes a esta experiencia, ¿no? Entonces tenemos más de 1000 y tantas grabaciones de memorias de diferentes tipos y bueno, en ese sentido la pieza funcionó perfectamente porque logramos lo que queríamos, que era una activación de la memoria colectiva a través de utilizar un sentido como el olfato como una manera de activar ese proceso. Ah, qué raro. Bueno.
Y bueno, esa fue nuestra experiencia con la memoria esférica. No se ha vuelto a presentar otra vez, pero estamos buscando un espacio en algún punto ya que pase toda esta locura para volver a activarla, porque realmente creemos que hay mucho por investigar y aprender de ese proceso. Esta pieza también es una pieza de Interspecifics, hasta ahorita hemos visto Interspecifics, 2018, y esta pieza se comisionó para Resurrecciones de la Materia, curada por Carlos Prieto en el espacio de Exteresa en 2018. Y esta pieza sobre todo es un homenaje a la Tierra, un homenaje a la realidad de que la Tierra es una entidad viva, es un organismo a sí mismo, y es un organismo que se está expresando constantemente. Después de lo vivido en 2017 con este gran temblor, sentimos la necesidad de hacer una pieza que hablara de ese proceso, ¿no? Y una línea de trabajo muy importante para Interspecifics es el tecnochamanismo. Y el tecnochamanismo como una línea de investigación que surgió principalmente en Brasil con Fabiana Bojorquez y con todos estos antropólogos estudiando las posibilidades del cruce entre la tecnología occidental y las tecnologías ancestrales, ¿no? Entonces, en ese sentido hicimos una pieza que nos llevara a ese lugar, ¿no? Entonces, nuestra tecnología ancestral en este caso es el teponaztle, que es un tambor ceremonial de las culturas mexica y azteca. Un tambor que representa la forma femenina porque es como una especie de gran vientre. Y en esta cosmovisión, el teponaztle es el dador de las buenas noticias, ¿no? El que habla desde el espíritu. Y lo que hicimos en este caso fue desarrollar un sistema que se conectara al sistema de sismográfico nacional. Entonces, cada 10 minutos el sismográfico manda su último update de todos los minisismos y sismos que ha habido en todo el país. Y nosotros lo dividimos en 4 sectores para representar norte, sur, este y oeste. Le dimos un tambor a cada dirección y ese tambor, cada vez que recibe información del sismográfico, interpreta una pequeña pieza sonora a partir de la fuerza de los sismos que está recibiendo. Entonces todo el tiempo está sonando porque la tierra se está moviendo todo el tiempo, pero el teponaztle es muy dulce en su sonoridad y en el espacio donde se presentó parecían gotas de agua, entonces era una experiencia muy linda acusmáticamente, ¿no? Escuchar agua, pero no era agua porque realmente era el teponaztle que estaba cantando de alguna manera este sonido o este movimiento de la tierra. La versión en vivo de Comunicaciones Especulativas, que ese se presentó justo en 2018 y bueno, tuvo todas presentaciones de Montreal, Vancouver, México, Phoenix, demás, fue como muy solicitada esa presentación. Entonces aquí también los rangos de tiempo, ¿no? Hay proyectos que nos llevan 1 año desarrollarlos, hay proyectos como comunicaciones que pueden llevar 3 o 4 años desarrollarlos. No solamente un proyecto, sino ese proyecto y todos los subniveles de presentación que podemos tener de una pieza en particular. Porque en el caso de esto tenemos el microscopio, que es una herramienta de investigación, de exploración, un instrumento. Tenemos el acto en vivo, tenemos los discos que se produjeron con esos experimentos, tenemos las bases de datos de las bacterias. Entonces ahí empieza toda una cuestión sobre las implicaciones de realmente cuál es la pieza cuando estás generando todos este tipo de procesos con tantas salidas y con tantas posibilidades, ¿no? Y ahí nos toca obviamente tratar de ser muy eficientes con el uso de nuestros materiales. Esta pieza es una pieza que empezó en un contexto muy específico. Es de esas piezas complejas que solamente se pueden experimentar en ese momento, que también
me gusta eso cuando no puedes documentar una pieza porque no hay una manera eficiente de documentarla realmente, entonces solo existe cuando existe. Y lo demás es crear un mito a partir de esa existencia, ¿no? Pero lo que hicimos aquí fue trabajar con el sistema de monitoreo ambiental de la Ciudad de México, extraer todos los contaminantes que están analizando, que es esta lista que tenemos aquí, y conectar esos contaminantes a una orquesta, a un ensamble de instrumentos virtuales. Entonces, Aire se presentó en el espacio sonoro del MUAC, en el sistema multicanal, y fue una pieza que vivió ahí por varios meses y su única finalidad era mostrar de una manera sonora el drama y el conflicto que representa la presencia de estos contaminantes en el aire de la Ciudad de México. Entonces fue diseñada con el fin de ser una pieza poco placentera en términos de que queríamos causar malestar cuando la actividad de los contaminantes fuera muy alta, ser un estado más meditativo si se trataba de mejor un domingo en la mañana con muy poca contaminación, ¿no? Entonces, la pieza invitaba a los espectadores a ir continuamente para ver la evolución. Es una pieza generativa, en ese sentido cambia con la ayuda de la influencia de los contaminantes. Y actualmente nos encontramos trabajando en una segunda versión con el World Resource Institute, que a través de la NASA están generando un modelo predictivo de contaminación para distintas ciudades del mundo. Entonces, vamos a empezar trabajando con 3 ciudades en diferentes partes del mundo, y la nueva versión es una pieza audiovisual donde vamos a también tener elementos de visualización de datos y la posibilidad de presentarla en vivo, pero dadas las circunstancias ahorita, vamos a enfocarla en piezas más específicas en videoclip que puedan ser vistas desde el internet. Sinfonía del Río, también en la línea del tecnochamanismo, una pieza comisionada por el Fondo de Cultura de Chile como parte de un programa de residencias. Esta pieza fue muy especial porque de hecho con esta pieza de alguna manera inauguramos un proceso que tenía que ver con la creación de laboratorios colectivos. La pieza se hizo en conjunto con la comunidad de Valdivia. Montamos un laboratorio durante un mes al cual asistieron niños y adolescentes de diferentes escuelas de todo Valdivia y fuimos desarrollando con ellos una serie de actividades. Aprendimos primero que nada sobre la tradición musical de la cultura mapuche. Aprendieron ellos y aprendimos nosotros, lo exploramos juntos. Aprendimos sobre las formas ritualísticas de esta cultura y sobre su aproximación a la naturaleza, y a partir de eso desarrollamos una pieza que reflejara ese proceso presente en la cultura mapuche. Y es una pieza muy sencilla que se activa a través del flujo del río Calle Calle, que es el río principal de la Patagonia chilena. Cada tambor interpreta una pieza algorítmica basada en una estructura 4x4. Una cosa muy interesante que aprendimos de los mapuches es que ellos no tienen cancioneros musicales como en nuestra cultura. No hay una canción para saludar a la tierra o una para el agua. Tocan lo que sienten en ese momento. Entonces les voy a mostrar una pequeña documentación de cómo suena esa pieza. Y bueno, básicamente cada tambor está siguiendo una propia lógica rítmica, pero lo está haciendo de manera algorítmica, ¿no? Entonces,
nuestro trabajo más importante quiera tener la capacidad de representar esa actividad de forma de composición que utilizan ellos. Ay, un momento que ya me perdí aquí. Y poder hablar también de esa materialidad del río como una energía, como una fuerza, que es un tema muy importante para nosotros. Es una idea que viene tanto del animismo, esta idea de que todo tiene un espíritu, o también algo que tales los primeros filósofos griegos dijo en su momento, todo está lleno de dioses, y ahora tenemos a los nuevos materialistas hablando de la agencia de la materia, ¿no? La forma de representación de la materia. Y hay muchos filósofos contemporáneos, desde Bruno Latour, Karen Barat, Andrew Pickering, que hablan de este tipo de fenómeno de la materia expresiva, viva, inteligente, ¿no? Y para nosotros es un poco una misión permitirle a esas materialidades expresarse a través de nuestros dispositivos. Leslie, ¿podrías poner otra vez el audio? Porque no se escuchó. Claro que sí. Gracias. A ver, lo detengo. Le doy compartir. Share computer sound. A ver si ahí se escucha. Y bueno, el instrumento que vemos ahí en imagen es un cultrún, y un cultrún es el tambor ceremonial de los mapuche, ¿no? Entonces, por eso la decisión de trabajar con el cultrún como nuestro instrumento principal. Cada cultrún fue hecho por un artesano de la región de los ríos, entonces cada uno tiene una voz específica, y el diseño del dispositivo, la tecnología, se desarrolló toda durante este laboratorio con el que trabajamos con estos niños de Valdivia, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita, la verdad. En algún punto tuvimos la posibilidad de hablar con la líder espiritual y política de la comunidad, que es una sola figura, una mujer en sus 30 años, muy fuerte, con una presencia así demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, inmensa, ¿no? Estaba en todo el espacio. Y en algún punto yo le preguntaba sobre sus rituales, ¿no? Porque yo quería saber cómo ellos se aproximaban. Y me dijo, hay cosas que no te puedo decir porque es nuestro, ¿no? Nos pertenece y no te lo puedo compartir a ti. Y yo me enojé un poco en una cuestión ahí medio soberbia y le dije como, pero para ustedes es muy fácil porque saben de dónde vienen, pero ¿qué pasa con todos nosotros que no sabemos de dónde venimos? Y volteó y me dijo, sus propios rituales. En algún punto tienen que empezar y cuando empiecen, los demás van a seguir después de ustedes. Y la verdad es que en ese momento para nosotros se convirtió en una tarea pensar en esta dirección también sobre lo ritual, ¿no? Y lo ritual en la tecnología es muy fundamental. Hay toda una historia de los orígenes de la tecnología relacionados con el esoterismo, relacionados con la metafísica, el propio surgimiento del teléfono y del telegrama deviene del contacto de Marconi con este tipo de ideas, ¿no? Marconi adquiere la idea de una llamada a partir del concepto de la telepatía y de experimentar ese proceso él mismo dentro de estos círculos
esotéricos europeos, ¿no? Entonces, no es una locura hablar de esto, no está alejado. Muchos de los imaginarios de la tecnología que tenemos ahora vienen de este tipo de pensamientos y es un gran espacio de investigación entender cómo este pensamiento ha influenciado nuestro desarrollo en la tecnología. Todo esto está conectado de una manera que a veces parece invisible, pero que es una tarea muy interesante tratar de buscar esas conexiones. Acá vamos con Astrovandalistas, 2017, el imaginario inverso. Esta es una de mis piezas más favoritas. Todas las piezas en las que he participado son una gran experiencia y me gustan mucho, pero está en términos de conceptualización, de proceso, de resultado, es una gran pieza en sí misma. Esta pieza se hizo para el Stanley and Gerald Rubin Center en El Paso, Texas, y fue parte de Territorios del Imaginario, que fue una gran exhibición que desarrollaron ellos. Y lo que pasó aquí es que nos invitaron a pensar sobre la idea de espacio, y nosotros siempre al pensar en espacio pensamos también en comunicación. Entonces empezamos a desarrollar conceptos sobre la comunicación satelital, sobre todos estos modelos de comunicación contemporánea, y nos quisimos ir al futuro. ¿Cómo le dejas un mensaje a una comunidad a 100 años? Y entonces empezamos a pensar y a pensar, y en una gran oportunidad que nos dio el Rubin Center de hacer una residencia en El Paso, estuvimos visitando distintos puntos desde el desierto de Chihuahua hasta White Sands, hasta Nuevo México, y nos encontramos que en esa zona había comunidades nómadas, y esas comunidades se habían encargado de dejar jeroglíficos en toda la zona. Entonces se nos ocurrió primero desarrollar un lenguaje binario, que es este sistema circular. Cada círculo representa una letra, y en binario cada símbolo está hecho por 28 elementos. Esos 28 elementos pueden ser ceros o unos, que en este caso están representados por ausencia de espacios o espacios delimitados, ¿no? Como pueden ver en los círculos. Entonces hicimos un taller utilizando la técnica del cyberpunk, que es una técnica de futurismo súper interesante, que se arma de elementos muy básicos. Estableces una idea en el presente, por ejemplo, la idea de militarización, y luego te vas 50 años al pasado para ver el estado político de esa zona, de ahí tomas el elemento político, luego te vas hacia la tecnología más avanzada del presente y le empujas 20 años al futuro. Y esos tres elementos te van a dar una receta para hacer una narrativa cyberpunk. Entonces hicimos un laboratorio en la Universidad de Chihuahua, donde invitamos a estudiantes de artes plásticas a desarrollar micronarrativas en el formato de títulos de periódico. Entonces ahí por ahí alguna que dice, los hongos salvan a la humanidad una vez más. Cosas como en esa línea, ¿no? Y de este lado aquí tenemos una impresora china que a nosotros nos costó por ahí $500 y la modificamos para poder grabar sobre piedras. Entonces todas estas narrativas las grabamos sobre piedras. Hicimos un ejercicio de visitar, aquí lo vamos a ver en el video, de visitar varias zonas del desierto para hacer una selección de rocas. Todavía no vemos el video. Ah, perdón, un segundo. A ver, es que me... Ok, compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. Ahí éramos más jóvenes todos. Y bueno, hicimos esta visita al desierto, fuimos a seleccionar cada una de las piedras
por su forma, porque tuviera la capacidad de que pudiéramos grabar en ella. Ahí está Rodrigo Frenk. El aire es muy fuerte en esa zona, entonces es tan fuerte que hay un trabajo físico importante, ¿no? Estuvimos en estos lugares que ya eran toda una cuestión futurista. Tiago haciendo la selección de su roca. Tiago es un artista brasileño-americano que fundó también Astrovandalistas. Y bueno, después de hacer el proceso de selección, hicimos un trabajo de categorización del tipo de rocas que habíamos seleccionado y pasamos después de eso a la etapa de diseñar nuestro software, ¿no? Entonces ahí pueden ver la palabra fungi, se representa en este pequeño glifo. Y entonces podíamos tener la capacidad de escribir un mensaje completo y diseñar esta red de elementos para después grabarlo sobre nuestras rocas, ¿no? Ahí está un mensaje. Y luego ya venía esta parte de la roca, que para mí esta imagen es muy bonita porque también me hace pensar en un tema ceremonial de alguna forma u otra, ¿no? Como el rayo cayendo sobre la roca, como hay una referencia también a esos elementos y también hay esta idea, ¿no? De posibilidad en el tiempo entre y una tecnología muy básica y el hecho de que la única manera más eficiente de dejar un mensaje en el futuro es hacerlo de la forma que nuestros ancestros lo hacían, haciendo un jeroglífico, ¿no? Entonces, nosotros llamamos este ejercicio Future Glyphics, los glifos del futuro, y la parte final de nuestro ejercicio fue, después de que ya teníamos, hicimos nuestra piedra roseta también, para representar el alfabeto y que hubiera como la manera de encontrar si alguien se lo encontraba. Ahí está como nuestro sistema. Este sistema está ahorita en Tijuana, todavía no ha regresado a Ciudad de México. Y bueno, la última parte con la que cierra este ejercicio es el momento en el que regresamos las piedras a su entorno, ¿no? Entonces se hizo una selección de diferentes lugares, hizo una categorización de todas las rocas y finalmente se seleccionaron distintos puntos donde fuimos a dejar las rocas de regreso a su entorno natural. Y bueno, obviamente esto está inspirado en muchas ficciones, en muchos estos crop marks que hay en Inglaterra y en muchos lugares, pero hecho sobre piedra, ¿no? Tal vez nos preguntamos si va a llegar este mensaje o si simplemente algún antropólogo del futuro se va a confundir y van a decir como, ¿y esta sociedad quién era? ¿De dónde salieron estos? ¿Cómo está hecho? ¿No? Y ya ha pasado reportes de gente que se ha encontrado piedras. Entonces después nosotros tenemos que contactarlos secretamente, explicarles que es una pieza, pedirles que se vuelvan un poco como cuidadores de la piedra, la regresen a una zona y la dejen como seguir su proceso, ¿no? Entonces esta fue realmente la última pieza que hemos hecho con Astrovandalistas y yo creo que fue la última dar un segundo paso después de esto. O sea, como que con esto cerramos un proceso de investigación que habíamos estado haciendo en varios años y lo que fue activismo en los 2010, en el 2012, ya no lo es más en el 2020. Estamos en un proceso de replantear, de entender cuál es la nueva forma de activismo y supongo que cuando encontremos esa respuesta vamos a volver a funcionar y vamos a volver a proponer piezas, pero por el momento yo me siento muy satisfecha con esta salida y creo que tiene toda una vida narrativa ahí para dar todavía. Ok, entonces vamos a compartir otra vez acá. Tecnologías
Topologías del Deseo fue una pieza comisionada por la desaparecida Fundación Alumnos 47 en su último proyecto líquido, que era esta bienal que desarrollaban ellos, y la verdad que fue un honor para nosotros haber tenido la posibilidad de hacer esta pieza. La curó Jessica Berlanga Taylor, y la pregunta era sobre el deseo como forma, el deseo como materialidad, y nosotros nos quisimos ir a un lugar porque estábamos hablando mucho de epigenética como esta posibilidad de guardar memorias de generación a generación a nivel genético, no a nivel del cerebro, ¿no? Y hay teorías que hablan de esta posibilidad de que a veces nosotros tenemos ideas, pensamientos, intenciones que no son precisamente nuestras, que pueden venir de otras generaciones y que a veces están ahí como causando conflicto, ¿no? Con la vida diaria. Entonces nos preguntamos acerca del deseo impuesto. El deseo impuesto como esa forma de deseo de tengo que ser exitoso porque cuando a lo mejor ese deseo no es tuyo, a lo mejor ese deseo es un deseo de tu familia, de algo inconcluso en una línea generacional que no tiene que ver con tu actualidad, ¿no? Y cómo ese deseo impuesto nos empuja a tomar decisiones, a vivir en conflicto, a estar en un estado permanente de choque y desasociación, ¿no? Entonces, siguiendo en esta línea del tecnochamanismo, pensamos, ¿por qué no convocamos a meditadores, a herbolarios, a chamanes y les planteamos este problema? Tengo un problema de deseo impuesto, ¿cómo lo curo? ¿Cómo lo trato? Y mientras ellos pensaban en cómo tratarlo, hicimos un registro de su actividad cerebral. Entonces se trata de un ejercicio donde grabamos la intención de meditación de estas personas durante ese proceso de meditación, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar un poco sobre cómo funcionó Topologías del Deseo. Voy a detener esto y voy a compartir aquí. Y bueno, el ejercicio se hace en esta biblioteca móvil de la Fundación Alumnos 47 y a partir de ahí a nosotros nos toca un trabajo de desarrollar todo un dispositivo de investigación neurológica, ¿no? A partir del uso de estas diademas móviles para capturar EEG. Aquí estamos viendo más o menos cómo ocurrió una sesión. Acá tenemos a Mireya, que es una terapeuta acupunturista de tradición japonesa que ha vivido en México toda su vida y está haciendo su meditación. Nosotros estamos registrando ese proceso, estamos registrando el proceso de cada uno y durante esos registros como levantamiento de datos, ¿no? ¿Qué es lo que estaban sintiendo? ¿Qué es lo que estaban pensando? Y finalmente nosotros desarrollamos un sistema con el cual podemos tocar de regreso esos registros a manera de tótem. Entonces, creamos estos elementos que son como la impresión 3D de esa intención durante la meditación de cada uno, y aquí podemos ver algo que a mí me parece bellísimo, que es un poco como esta referencia a la retina, ¿no? Es circular porque es el tiempo, son 5 minutos de tiempo y cada pico es la representación de una señal teta, alfa, gamma, moviéndose durante ese proceso de meditación. Y cada uno representa la intención de uno de estos terapeutas, ¿no? Nosotros al final, con nuestro sistema, hacemos un tocadiscos para tocar esos discos tridimensionales por medio de láser y poder generar música a partir de esas señales.
La música resulta de toda una investigación sobre la música ceremonial prehispánica en el Valle de México. Investigamos los instrumentos, el tipo de sonido, para qué eran utilizados, etcétera, etcétera, hasta que logramos construir un proceso sonoro basado en esas referencias. Y lo que se hizo con esto fue presentar una serie de performance en vivo donde la intención era abordar esta idea de deseo impuesto de manera colectiva, ¿no? Entonces les voy a mostrar. Ay. Ahora todos somos el mismo cuerpo. Hay una parte narrativa en la meditación que guía Paloma, y es un texto que se construye a partir de fragmentos de lecturas sobre el deseo de Deleuze y Félix Guattari. Entonces vamos construyendo una idea, el deseo como una forma de energía, el deseo como una manera de construcción, el deseo como un material activo, ¿no? Entonces vamos metiendo al público en esta idea primero como de soltarse, de relajarse, de perder la expectativa de lo que van a vivir, y le empezamos a soltar estas preguntas, ¿no? Que al final Deleuze no es tan fácil de digerir, pero tratamos de hacer como nuestra versión digerible del asunto. Entonces va construyendo una tensión, ¿no? Van apareciendo los sentimientos, No te escuchamos. Ah, no me escuchan, perdón. Vamos con... Pero no te escuchamos. Ah, ya. Vamos construyendo una tensión en el proceso, ¿no? Nosotros pensamos que la experiencia, por ejemplo, de un temazcal no tiene nada que ver con la idea de ir a un spa un sábado por la tarde, no es un espacio relajante, es un espacio de conflicto, es un espacio donde hay que sobrevivir, y si uno sobrevive tiene la oportunidad de encontrarse con una mejor versión de uno mismo. Entonces, tratamos de ser muy formales con respecto a que nuestro espacio también sea similar a esa experiencia de lo que es el ritual en Latinoamérica. Los curadores se sintieron súper agraviados porque era como, es que me sentí que me estaban atacando, y era como, pues señor, vaya a terapia porque evidentemente tiene problemas que... Como sí, pero yo no me sentí para nada relajado, y fue como, a ver, vamos a hablar de distancias. Ritual no tiene que ver con relajamiento, un ritual justamente tiene que ver con ese espacio de conflicto. Y alguien por ahí dice como, no, esto no es tecnochamanismo. Y es como, ah, ahora nos van a venir a explicar a Latinoamérica, que es un concepto que se ha forjado aquí, qué es tecnochamanismo. Bueno, pues a ver, los escuchamos. O sea, no es posible que ni en este espacio que estamos nosotros construyendo, retomando nuestras referencias, sea aceptable, pero evidentemente lo que pasa ahí es que es justamente esos puntos de tensión para el pensamiento europeo. Estamos retomando nuestras herramientas, y son herramientas que son herramientas de conflicto para ellos. Entonces, al principio lo vimos como algo está mal, y después nos dimos cuenta de, no, al contrario, esto está funcionando muy bien. Y ya pues fue como nuestra experiencia con este festival. Esto es muy interesante porque justo una de las cosas que hicimos con alumnos fue usar su móvil también para presentar la pieza en distintos puntos de la ciudad. Entonces la gente llegaba, se subía
y cada 15 minutos activábamos la pieza. Entonces aquí los podemos ver atendiendo. Y bueno, creo que ya estamos a las 8. Todavía no llego a la mitad de esta selección de trabajos, pero creo que voy a parar aquí. No sé si damos algo de tiempo para preguntas. Todavía tenemos 20 minutitos, Ajá. pero si quieras, o sea, no sé si quieras tomar en cuenta algún último proyecto para no cerrar y ya Ok. después empezamos, si quieres, con preguntas. Bueno, voy entonces, vamos rápido nada más acá. Voy a detener esto. Ok, vamos a revisar aquí rápido. Bueno, en esta misma línea de comunicación bacteriana está microrritmos, que fue de los primeros ejercicios donde usamos Machine Learning en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Montaje curado por Jorge Barco para el espacio sonoro de este museo. Y aquí también fue una pieza que exploramos esta posibilidad de la evolución de un organismo vivo bajo la observación de una máquina. Uno de los grandes problemas que aborda Interspecifics es la influencia del observador sobre el fenómeno. El observador crea el resultado en el fenómeno. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de abordar es cómo sacarnos de ese proceso de observación y cómo ver esa evolución de la observación desde otros ojos, en este caso desde los ojos de una máquina. Y en ese sentido, la inteligencia artificial ha sido un gran aliado en este proceso y es una estrategia que estamos ahora mismo explorando en una serie de nuevas piezas que estamos trabajando y encontramos un gran potencial en este tipo de cruces, ¿no? En ese sentido de ver si hay una coevolución entre estos organismos y esta máquina que habla en términos bacterianos. Y esta pieza es una pieza que manda señales codificadas, que crea a partir de la actividad bioeléctrica de la bacteria un lenguaje lumínico en términos de código, ¿no? Muy en la línea de Encounters y este tipo de películas. Somos grandes amantes de la ciencia ficción, pero tenemos la fortuna de que vivimos en un tiempo que podemos hacer realidad esas ficciones de hace 50 años, ¿no? Entonces es como muy satisfactorio poder ver las cosas suceder y poder hacerlas suceder de esta manera. Y creo que haría un comentario más que seguir revisando lo que falta del portafolio, y es justamente esa búsqueda, ¿no? Cómo el arte puede darle otra vida y otra utilidad a las tecnologías, otro entendimiento. Y no es solamente una cuestión de estar al tanto de cuál es el último tren tecnológico, es también una cuestión de ontología, cómo esa tecnología se va a relacionar con la narrativa que quieres dar sobre un proceso que está sucediendo, sobre un fenómeno que estás abordando, y cómo justamente el abordarlo de esa manera se puede convertir en experiencia para el otro. El conocimiento se adquiere por experiencia y es un gran problema en la estrategia educativa contemporánea intentar transmitir algo de segunda mano. Yo experimento y te voy a tratar de explicar mi experiencia, ¿no? Ahí hay un problema bastante complejo. Entonces, una manera para nosotros de abordarlo es justamente a través de la experiencia del arte, crear máquinas ontológicas que le permitan al espectador generar su propio conocimiento sobre el fenómeno, eh, acuerpar ese conocimiento y llevárselo. Entonces, para nosotros la tecnología, el uso del sonido, el uso de todas estas
estímulos sensoriales, la idea de expandir al cuerpo humano a través de este ver con la búsqueda de hacernos más hábiles y más empáticos a entender otras formas no humanas de observar esta misma realidad en la que estamos conviviendo. Y creo que esa ha sido una búsqueda que ha estado siempre conmigo, desde el primer colectivo hasta Interspecifics. Y creo que lo único que ha pasado es que he evolucionado mi manera de entender la tecnología, de aprenderla, de herramientas. Lamentablemente es cierto que uno va perdiendo plasticidad, porque antes podía aprender un lenguaje nuevo de programación en 2 semanas, ahora me toma meses, pero sigo tratando de estar, no dejo de leer peer reviews de las últimas investigaciones científicas y de las últimas investigaciones tecnológicas. A veces no entiendo nada de lo que estoy leyendo, pero luego llega un punto que eso se hace comprensible, ¿no? Y pues esa sería como digamos, mi receta o la cosa que yo les recomendaría muchísimo es que no se aíslen. El arte sin un contenido más allá del arte no tiene la misma fuerza, no tiene la misma capacidad. El arte es una herramienta muy potente, pero necesita estar llena de un espíritu para poder hacer su función como tal. Y en mi caso, esa función ha sido esta exploración por la ciencia y por tratar como de enlazar este mundo animista latinoamericano que está en nosotros porque vivimos en este territorio y también pues nuestra educación occidental porque es parte de nosotros y es parte de nuestra evolución y nuestro desarrollo. Leslie, muchísimas gracias. La verdad es que, aunque faltó trabajo, que conozco algunos de los trabajos más actuales, creo que esto también es como decirle, ¿no? A los que están conectados, o a algunos de ustedes ya también trabajan con arte sonoro, tecnología y ciencia, pero los que no, es como cómo le entras, ¿no? A estos nuevos diálogos, a estos nuevos procesos que a lo mejor no te imaginabas que en el arte sucedían o que se exploraban. Entonces creo que este es como uno de los ejemplos o la cantidad de ejemplos como súper activos, súper latentes, que hacen que el otro pueda entender un poquito más sobre lo que está sucediendo. Yo quiero preguntarte muchas cosas, pero también quiero que los que están activos ahorita aquí esperando como su turno, que te puedan preguntar. Si no existiera alguna pregunta, yo hago las preguntas, ¿no? Por ahí, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Dice Diego de biología que está loquísimo tu trabajo y que es genial. Gracias. Es el trabajo de muchos, entonces nada más que me tocó a mí. Sí, Camarena levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. No manches, muchísimas gracias. Esto está increíble y pues me gustaría preguntarle, ¿qué le recomienda a los jóvenes que están iniciando en su aprendizaje universitario? ¿De qué herramientas se pueden ir sumando alrededor de su educación para poder hacer este tipo de cosas asombrosas? Pues creo que una cosa muy importante en un proceso de educación en ese sentido es el cruzar metodologías, el cruzar investigaciones. Hay muchas universidades que ahorita tienen estos ex-university, que es como ciencias de la naturaleza y artes, ciencias políticas y artes. Creo que es bien importante abordar ese segundo elemento. No les estoy recomendando que se metan en otra carrera porque sería súper complicado, pero sí que busquen, que se pregunten cuál es su pasión más allá del arte. El arte siempre va a estar ahí, pero necesitan encontrar otro motor que los mantenga activos, que los mantenga preguntándose, que los mantenga en la discusión. Y eso los va a llevar adelante y bueno, hay que ser muy
resilientes, porque el arte que nos está tocando vivir a nosotros en términos económicos, en términos institucionales, no es el mismo de los artistas de los 90s, no es el mismo de los artistas de los 60s, estamos ante otros procesos. Y creo que una cosa bien interesante es que uno de los procesos que estamos viviendo es que el arte se vuelve más una herramienta social, no tanto una, un fetiche, un commodity para las élites. Eso ya no es de interés. Entonces creo que ahí hay una cuestión importante para explorar. Muchas gracias, Leslie. Aquí Diego pregunta, ¿cuál es tu proceso para llegar a esas ideas? Leer. Siempre es como leer y es como, ay, acabo, ahorita por ejemplo, la última cosa que leímos sobre que encontraron en Venus estos residuos que hablan sobre vida, ¿no? Entonces esto nos está haciendo preguntarnos cosas como cómo la presencia de ciertas sustancias químicas son el rastro o el registro de la presencia de algo orgánico y cómo podemos usar eso para hablar sobre ese tipo de narrativas, ¿no? Que ya les estoy contando un poquito del proyecto que de alguna manera estamos trabajando, pero todo empieza por una lectura que alguien descubrió algo y entonces nos enteramos de eso y lo traigo al colectivo y platicamos y alguien más me cuenta otra cosa y vamos construyendo. Muchas veces es porque llegan y formalmente nos preguntan, oigan, queremos abordar una pieza sobre estos temas, ¿cómo Interspecifics lo aborda? Y entonces ahí Interspecifics empieza a investigar sobre ese tema específico que nos están pidiendo y nos metemos en la narrativa, nos metemos en el fondo del asunto hasta que llegamos a el proceso más simple y más específico de esa pregunta, que para nosotros ahí está la poética del tema, ¿no? ¿Dónde extraer esa parte? Muchas gracias, Leslie. Por aquí hay otro comentario. Saraí dice, opino lo mismo, me encantó. Carlos Arias dice, estupendo trabajo, muy original, muy político, felicidades. Gracias. Por aquí Andrea dice, hola, yo tengo una duda. ¿Cómo consideras que ha evolucionado tu idea del sonido conforme has ido creando nuevas piezas? Pues de muchas maneras. Yo empecé haciendo ruido, también como una estrategia política, ¿no? El ruido como una forma de otro lenguaje, porque creía que había una posibilidad de crear esa introspección a través del ruido. Y durante los años me he dado cuenta que no es tanto la confrontación lo que yo buscaba en mis sonidos, buscaba más bien como un espacio de encuentro. Entonces, al entender eso, las estrategias de composición han ido cambiando, he ido buscando aproximar diferentes géneros. No me considero como un músico, aunque uso esas herramientas de la música, pero sí considero que el sonido es una gran herramienta para esculpir el tiempo. Entonces, hay dos posturas. Una es la mía, mi interés estético, y la otra es la posibilidad que nos permite todo este aparato de materialización con el que trabajamos con Interspecifics. Entonces ahí hay dos lógicas de investigación en el sonido. Te agradezco, dice Andrea. También Valeria quiere preguntarte, ¿cómo elegiste esas bacterias y por qué esas y no otras? Bueno, para el uso de las bacterias hay varios procesos. Uno es que tratamos de trabajar con bacterias que no, porque no queremos ponernos en peligro ni poner en peligro el público con el que estamos trabajando. Y dos, que es muy importante, es el comportamiento de esas bacterias. Uno de los primeros organismos con el que trabajamos es el Physarum polycephalum. Y el Physarum polycephalum es un organismo que ha sido investigado, que está siendo investigado por su inteligencia. Tiene una capacidad de resolver problemas a nivel lógico que solamente
están relacionados con una actividad neuronal, con un cerebro, y el Fisauro no tiene un cerebro. Pero lo que es interesante es que cuando lo ves crecer, parece un grupo de neuronas. Entonces, los procesos ahí, ese organismo nos lo presentó o empezamos a trabajar con él porque participamos en un proyecto europeo representando a la Bauhaus University, y ahí entramos en contacto con Andrew Adamaski y con los investigadores que estaban trabajando sobre Fisarum. Aprendimos todo sobre su morfología, comportamiento, de qué se alimenta, cómo vive, etcétera, etcétera, hasta que tuvimos la capacidad de poder hacer una pieza a partir de eso. Esa es también la cuestión de trabajar con algo vivo, que necesitas conocerlo a fondo para poder colaborar, porque si no, simplemente no va a participar de tu pieza y pues hazle como quieras, ¿no? Gracias, Leslie. La última pregunta que voy a recibir y que es, ¿tú has estado en contacto con sistema de investigación científica y artística? ¿Dirías que son parecidas o qué diferencias encuentras entre los procesos de llegar al conocimiento? El método científico tiene unas delimitaciones muy específicas por su estructura y por el tipo de experiencia que busca, ¿no? Hay que generar procesos que sean reproducibles para poder, son hipótesis y que se puedan convertir en hechos factuales, ¿no? En los procesos artísticos no necesitamos el hecho factual de esa manera. Estamos más apegados al proceso también como una manera de adquisición de esos conocimientos, y creo que también está la cuestión de que las preguntas que nos podemos hacer desde la investigación artística son mucho más abiertas y menos privativas como a veces son en la ciencia, ¿no? Yo creo que me gusta mucho esta idea de Neri Hofsman del MIT, donde habla de la creatividad humana como un círculo complementario, ¿no? Entonces, necesitamos a la ciencia para crear experiencia, para crear conocimiento de la naturaleza. Necesitamos a la ingeniería para producir utilidad de ese conocimiento. Necesitamos al diseño para generar conducta de esa ingeniería. Y necesitamos al arte para profundizar en esos conocimientos. Entonces, uno no existe sin el otro y todos están correlacionados. Y en ese sentido, Kuhn tenía mucha razón. No importa de dónde estás llegando a tu experiencia, lo que importa es el conocimiento que estás formando con la experiencia. Dice por aquí Diego, que fue el que hizo la pregunta, que me encanta. Muchas gracias, Leslie. Y Valeria hace un comentario. Gracias, increíble los cruces de tu práctica. Muchas gracias. Pues nosotros también te queremos agradecer mucho, Felipe, Carlos y yo, por haber tomado la invitación y por haber compartido esta hora y media de tu tiempo, platicándonos un poquito de todos los procesos y experimentaciones que has hecho, ¿no? En el transcurso de, no sé, ahorita nada más vimos una parte, pero bueno, sería muy interesante a lo mejor en el próximo año poderte invitar ya en persona a la universidad, ya que haya pasado todo esto, y que a lo mejor podamos organizar algunos otros eventos. Nos encantaría tenerte ya físicamente en la universidad. Muchas gracias. Sería muy lindo sí visitarlos. No, muchas gracias a ti y a todos los que se conectaron el día de hoy. Quiero hacer solamente un comentario. El 28 de este mes tendremos también al artista Escalante, a Juan Manuel, que está en la Universidad de Sacramento, que también está haciendo una investigación sobre arte, sonido y tecnología. Entonces, pues si te puedes conectar también, Leslie, sería fabuloso. Y si no, también está muy bien, pero te agradecemos mucho otra vez por todo el apoyo. Muchas gracias. A usted, a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Adiós.